Es para mí un gran honor, una gran satisfacción el haber presidido estos premios en su 14ª edición ya, con premiados muy importantes por su trabajo y por su trayectoria. Tal vez el término, el concepto que más y mejor sintetiza la dignidad de las personas sea el de ciudadano. Hay que recoger su significado desde Atenas, donde se crea, en Roma, el ciudadano romano, el Renacimiento, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tal vez el documento de la historia para mí más importante. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y partiendo de esta trayectoria, consideramos que estos premios, que son los únicos que llevan este nombre de ciudadanos, había que recuperar y reivindicar la dignidad de las personas y el tratamiento de ciudadano. En unos momentos como los actuales de grave crisis económica, con múltiples efectos en todos los campos, no nos podemos olvidar de la dignidad de las personas, de recuperar su tratamiento como ciudadanos, con la garantía del desarrollo de sus derechos fundamentales. Y es por eso que en esta ocasión el jurado, es un jurado múltiple, un jurado que representa a sensibilidades muy diferentes, pero con personalidades importantes en el campo de la sociedad, en el campo de las instituciones también. Este año hemos querido premiar a personas, a instituciones que con su trabajo han hecho posible y hacen posible una vida mejor para las personas, en este caso de estos premios de este año de gran contenido social, de grandes necesidades, personas que están en una situación de grandes y urgentes necesidades. Todas estas instituciones, todas las personas se han hecho acreditadas a este premio prestigioso de ciudadanos, y ellos también son ya ciudadanos de honor. Termino estas palabras simplemente para señalar y agradecer el gran trabajo del organizador de estos premios desde hace 14 años, que es Víctor Jara, y siempre, yo creo que lo he hecho y también ahora, decir que necesita un apoyo. Esta asociación necesita un apoyo de la que ha carecido prácticamente siempre, excepto pequeñas excepciones, porque es una asociación ciudadana al servicio de los ciudadanos. Y decir que con estos premios y con los premiados, pues se manifiesta también en estos momentos de crisis que otra sociedad es posible. Ustedes son los ejemplos, el testimonio de que otra sociedad es posible. La Fundación Atenea se la reconoce su compromiso y trabajo especialmente con jóvenes, apoyándoles en su formación e inserción laboral, y especialmente en una segunda oportunidad, que es importante, que importante es tener en la vida una segunda oportunidad, también una tercera, pero por lo que tengamos una segunda oportunidad, ¿no? El premio lo va a recibir Domingo Comas, que es el presidente. En segundo lugar, va a recibir el premio la Fundación Pere Tarrés, nos viene de Barcelona. Como verán, los premios son no solo nacionales, sino también internacionales, porque aquí tenemos un expresidente del Parlamento Europeo, el tercer tenor que también recibirá un premio. El caso de la Fundación Pere Tarrés es en reconocimiento a su trayectoria dedicada a la promoción de la educación en tiempo libre, la mejora de la intervención social y el fortalecimiento del tejido asociativo. Importante, ya que estamos también con y asociaciones. Es importantísimo, y por eso hemos querido que el CES, que está vinculado a lo que es hoy en día gran parte del futuro, que es la sociedad de la información, ellos trabajan mucho en lo que es la sociedad de la información. Y por eso está aquí la directora de comunicación, Isabel González, que va a recibir el premio.
Buenas tardes. Recojo este premio no en nombre propio, sino en nombre de un grupo de profesionales. En nombre de un grupo de profesionales que trabajamos día a día para sacar adelante un proyecto importante que se inició hace más de 30 años, precisamente porque esta formación en aquel tiempo era una formación autodidacta. La formación audiovisual, la formación dedicada a la comunicación, se aprendía de una manera sin pasar por ninguna escuela. Entonces, un grupo de personas crearon esto y hoy formamos una entidad, no puedo decir lo que los anteriores porque nosotros somos una escuela privada, pues invito a todos a que puedan conocerla. Hay un montón de alumnos que a lo largo de estos años han pasado por allí. Yo no me voy a extender mucho porque tampoco es lo mío, pero sí que quería dedicar este premio a todos esos alumnos que a lo largo de los 30 años han pasado por allí y han sido los verdaderos artífices de un proyecto como este. No voy a decir nada más, os invito a que algún día nos conozcáis y que podáis conocer cosas de nosotros, ¿vale? Isabel, no te preocupes, que de eso me encargo yo.